tenemos fiesta cada vez que recibimos a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto estar en estudios nuevamente. ¿Cómo estuvieron esas Navidades? Muy bien, por suerte, en familia. Mirá, no estaba previsto, pero te hago el habitual obsequio de la mañana en camino y aquel arre. Hace rato que lo venía bichando de la agenda. Eso debe ser para mí. Eso debe ser para mí. Y tú me decís que no estaba previsto. Sí, qué maravilla. Ahí está. No, pensaba dártela, pero no al aire. Pero bueno, son una joyita de colección, ¿verdad? Son una maravilla total. Y a todos nuestros amigos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Al revés, gracias a vos por tanto aporte, por tanta dedicación, por tanta entrega a nuestro programa. Bueno, Juan, decíamos hace un ratito que son muchas las cosas que están arriba de la mesa a propósito de la información de carácter internacional, algunas particularmente sobresalen. A mí me gustaría, porque que quisieras alguna referencia al Perú y esta nueva situación a propósito... Bueno, yo te decía recién que son tantos los temas que se han dado esta semana que por suerte es el último programa del año, porque si tú me ayudas a no alargarme demasiado en ninguno de ellos, podemos redondear una visión que yo no quiero decir que sea apocalíptica, porque yo soy un optimista histórico, natural. Quizás estos estertores, estas dolores de parto que se están sintiendo en todas partes del mundo puedan gestar alguna situación mejor. Pero las noticias de fin de año no pueden ser más... no pueden generar una sensación más grande de que uno desee que este año 2017 termine lo antes posible. Yo, en lo personal, con los problemas de salud, los problemas de todo tipo que he tenido... Igual te mantienes flaco, te digo, Juan Raúl. Sí, bueno, me alegro mucho. Razonablemente. Me alegro mucho porque estaba un poquito preocupado porque la balanza empezó a inclinarse un poquito a la derecha después de las despedidas del año, y eso es casi que inevitable. Bueno, inclinarse a la derecha parece ser moda en estos tiempos. Parece ser moda en estos tiempos. No, una cosa, porque si no después no la voy a decir. Hicimos un análisis muy bueno y muy positivo sobre la transparencia que tuvo el acto electoral en Chile. Este es un comentario de una frase nomás. Señalamos también la importancia que tenía cómo se dio la transición entre ganador y perdedor, etcétera, etcétera. Ahora, a 15 días de las elecciones de Chile, yo quiero agregar, no borrar con el codo lo que escribí con la mano, pero agregar lo siguiente. Decían cuando yo era chico en campaña: cómo andará la cañada que el gato la cruza al trote. Es decir, y en México hay una frase muy bonita porque lo divertido es que no rima. Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Claro. Originalmente yo me imagino que era distinta, pero así es en México hoy. A mí me llama la atención la impresión que ha causado que la presidenta de la República, cosa que me parece muy bien, haya llamado al candidato ganador y que incluso al aire, por teléfono, con total naturalidad, hayan combinado para desayunar juntos al otro día a las 9 de la mañana. Me parece muy bien. Ahora, cuando yo veo la repercusión que tuvo eso, yo digo, si los problemas de gobernabilidad que vive el continente se arreglaran coordinando un desayuno por teléfono, sería muy fácil. Es decir, tampoco exageremos un gesto que tiene que ser algo natural. A eso estamos acostumbrados los uruguayos de toda la vida. Entonces, que haya sido la noticia que sacudió el mundo, que la presidenta dijo: oye, pues voy a las 9. No, cuidado, porque eso es lo normal. Lo que está mal es lo otro. Se entiende que no es una crítica, sino que me parece que la magnificación que se le dio, sobre todo en Uruguay, demuestra que nosotros andamos muy lejos de esas cosas. Me estabas preguntando por el Perú. Es muy triste lo que está ocurriendo en el Perú. Porque está arriba de la mesa, lo que está ocurriendo en el Perú, porque en realidad el presidente es sometido a una instancia sumaria que existe en la Constitución peruana, que es distinta del juicio que le está siguiendo la Suprema Corte de Justicia con un fiscal especial, y que es distinto de lo que sería el juicio político, que implica toda una formalidad más larga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era la destitución lisa y llana y la sustitución por el siguiente en la línea de sucesión. Y perdió por 10 votos. Perdió por 10 votos de gente que era de su partido.
Y esa gente que era de su del partido popular, que es el partido de Fujimori, la GAF, que formalmente no apoyaba el indulto a su propio líder, hasta por un tema de delicadeza, etcétera. Unos se estuvieron, otros se retiraron. Ahora, esos 10 votos que al darse vuelta hicieron la diferencia, los 10 anunciaron a los medios de difusión que habían sido llamados desde el lugar donde se encuentra detenido pero internado al mismo tiempo el presidente Fujimori, quien les pidió que votaran en contra de la destitución de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué ocurre? Si un mes después de que Fujimori interviene para salvar al presidente PPK, indulta a Fujimori, es legítimo que haya sospechas que detrás del indulto hubo un acuerdo político para mantener en el poder, contra la voluntad representativa del Parlamento, al actual presidente del Perú. Pero no fue 2 o 3 meses después, fue 48 horas después. A mí me parece un episodio muy triste, para serte franco. Me parece muy triste que un presidente que había dicho categóricamente en su campaña electoral, es más, lo ponía como elemento de confrontación con la otra candidata, que era hija de Fujimori, que él no le iba a dar el indulto. Después vemos si el indulto está bien o está mal, pero bueno, eso cada uno opinará lo que quiera, más. Pero lo cierto es que lo que sí no cabe duda que está mal es cambiar indulto por mantenerme en el poder ilegítimamente. Está demostrado que la consultora que tenía el señor PPK le cobró varios centenares de miles de dólares de honorarios a la empresa Odebrecht en el momento en que el propio PPK hacía gestiones para que se le otorgaran, ya integrado al gobierno, se le entregaran algunas obras públicas. Pero también he escuchado que sin embargo no aplica eso como un posible gran delito, porque justamente ese servicio era un servicio en blanco, legal, que a lo mejor no es delito. Y esto fue una confusión muy grande que armó, que ese pobre se entreveró con las palabras, en un programa que curiosamente se llamaba Choque de Opiniones, en CNN, y que no fue ni choque porque todas las opiniones eran la misma, ni opiniones porque era una opinión sola, porque invitó solamente a los representantes del partido de Fujimori, de PPK. No invitó a la gente que hoy sale a la calle desesperada para... Y en ese programa entrevista al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a quien le pregunta si estas dos instancias, la judicial y la parlamentaria, son vinculantes. Vinculante en derecho quiere decir obligatorio. El señor Fernando El Rincón cree que están vinculadas una con otra. Entonces eso es un pantano en la discusión. Vinculante como sinónimo de que vinculadas. Claro. Entonces le decía, quiere decir que si la Suprema Corte de Justicia lo declara inocente, el Parlamento no. No. Los dos son vinculantes. Dice, pero presidente, me está diciendo que no están vinculadas. Fue bastante papelonesco, ¿no? Un periodista que debiera de hacer sus deberes un ratito antes del programa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia le explicó, no, vinculadas entre sí no, vinculantes, es decir, obligatorias. Ahora, ahí hay 3 instancias. Juicio político, que requiere la constatación de delitos o delitos de responsabilidad, como dice la Constitución brasilera, es muy parecida. Está el juicio penal, que es el que hace la justicia. Y está el procedimiento sumario, para el cual no tiene por qué existir delito. A nosotros nos enseñaban, cuando estudiábamos Introducción en Derecho en liceo, 2 círculos que se superponían, y había una parte que era un área común, otra era exclusiva de uno de ellos y otra exclusiva del otro. La moral y la ley. Hay cosas que son inmorales pero no son ilegales.
Sí, claro. Hay cosas que por ser inmorales son ilegales, o por ser ilegales son inmorales, y hay cosas que son ilegales pero no son inmorales. Claro. Estacionar mal el auto no es una inmoralidad, ¿no? Entonces, este tipo de procedimiento que siguió el Parlamento, todo parece indicar que el problema sigue porque la Corte de Justicia sigue avanzando en las investigaciones y se verá si había delito o no. Pero para la instancia parlamentaria no era necesaria la comisión de un delito para la destitución. Bastaba con que se considerara inmoral la actuación. Es obvio que si uno tiene una consultora, yo tuve una consultora también muy chiquitita, no era como la del señor BPK, y es obvio que uno trata de defender los intereses de su cliente. El problema es que el límite ahí hay que definirlo muy bien entre las gestiones profesionales y el tráfico de influencia. El señor PPK, en un periodo en el cual su empresa recibe honorarios y él dice que no estaba en conocimiento, como se decía antes. Bueno, resulta que hay un momento que él ya ocupaba, no me acuerdo si era ministro de Desarrollo, pero ocupaba un puesto en uno de los gobiernos del doctor Alan García. Bueno, en todo caso, aunque fuera totalmente inocente, comprar el mantenimiento de su cargo en el poder más allá de lo que indiquen las mayorías parlamentarias, en vez de apelar o recurrir a los caminos legales, etcétera, a cambio de el indulto, a mí personalmente me duele y me causa una profunda tristeza. La televisión, y he visto que hoy, pero lo vi en la prensa uruguaya de hoy de mañana, pero veo que fue como resultado de una manifestación que hubo ayer de noche en el Perú. A mí me llamaba la atención que de Fujimori se habla de la masacre de los 25 muchachos, se habla de hechos de genocidio en el sentido, no era que mató a uno, mató a otro, sino que mandaba matar grupos de personas, poblaciones campesinas, etcétera, etcétera. Para mí, desde mi modesto punto de vista, que los oyentes podrán compartir o no, lo más grave, porque es lo que lo acerca más a un genocidio racista, que desde mi punto de vista es lo más aproximado a un pequeño por si se pueden comparar las vidas humanas en cantidades, ¿no? Fenómeno de racismo, de exterminio tipo nazi en la América Latina contemporánea. Fue el caso de las 300.000 campesinas a las que esterilizó para evitar que se siguiera reproduciendo una raza que él consideraba inferior. Ese señor, dentro de 2 días le dan, ni siquiera estuvieron dispuestos a esperar el dictamen de una junta médica. Su médico cabecera le da un certificado y se va a su casa. Yo sé que tiene sus años, pero Adolf Hess, que fue el único nazi que se rindió, 2 veces por falta de una, murió en la cárcel, ¿no? Es decir, yo creo que hay delitos, yo no soy partidario de las penas perpetuas, no soy partidario pero hay delitos que no se pueden absolver, primero porque la ley internacional no lo permite, son delitos de lesa humanidad, pero en segundo lugar, cuando ponen en riesgo, mucho tiempo después que esté muerto el señor Fujimori, seguirá viviendo el Perú la inestabilidad que ha generado esta situación. Hoy dice La Diaria, justamente en la dirección de lo que vos comentás, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, defendió su indulto al exgobernante Alberto Fujimori, una decisión que provocó renuncias en el oficialismo, despertó la ira de la oposición antifujimorista y movilizó a decenas de personas en las calles. Sin embargo, no respondió a las críticas y tampoco disipó dudas. Unas horas después, Fujimori agradeció el gesto del presidente y pidió perdón por haber defraudado a muchos peruanos durante su gobierno. Para justificar el indulto, el presidente peruano dijo que los delitos cometidos por Fujimori fueron errores. Y La Diaria dice, sobre todo el estilo, se quedó corto. Dice Kuczynski, los que somos demócratas no nos podemos permitir que muera en la cárcel. Yo no quiero meterme en corral de ramas porque si hay algo que me merece polémico, un respeto así y del cual he sido
muy severo conmigo mismo de emitir comentarios ante la muerte de una persona. No es el caso de Fujimori, que está vivito, ¿no? Ayer lo vimos, con delicada salud, pero vivo. No entiendo el argumento de que una persona, si somos demócratas, no debe morir No, de hecho, a mí me llama la atención que, por ejemplo, dentro del país son los mismos partidos los que celebran el indulto que los que están proponiendo para combatir a la delincuencia la cadena perpetua. No, ya hay proyectos. Yo creo que tú estabas de viaje, no sé si estabas acá. Sí, estaba de viaje. Cuando se planteó el tema de la cadena perpetua. La perpetua implica que mueras en prisión, ¿no? La perpetua implica que mueras en prisión. De todas maneras, además, la expresión muera en prisión dista tanto con la situación en que todos vimos que está Fujimori, que es una habitación de 5 estrellas de un sanatorio, el sanatorio más lujoso de Lima, Perú, y donde ya tenía pronto un teleprompt con las cámaras de televisión para, en el momento que PPK, el presidente, anunció el indulto, él salió a responder mirando clarísimo. Viste que se nota mucho cuando es un discurso que está escrito. Además, la medición de cada palabra, evidentemente PPK le debe haber pedido que haya un pedido de disculpas por haber decepcionado. En el pedido de disculpas no incluyó haber pretendido exterminar de la población peruana a la población indígena, esterilizando 300.000 mujeres. No mencionó el tema. Pero bueno, después cada uno tendrá su opinión. Yo lo que creo es que se puede estar de acuerdo en que se le indulta, que no se le indulta, que no. Ahora, decir en la campaña electoral no indulto y en la realidad política, cuando lo que está en juego es que lo están por destituir y necesita 10 votos, eso me parece que deteriora enormemente la credibilidad, la estabilidad y el equilibrio de otro país más en América Latina. Ya tenemos suficientes problemas. En Argentina los hemos visto estos últimos días, la popularidad, ese romance que se manifestó hace tan poco, el público argentino es muy volátil, ha cambiado drásticamente. En el Brasil, el 72% de los brasileros se opone a las políticas económicas del presidente Temer. Yo me pregunto, ¿cómo se puede reformar drásticamente la estructura financiera de un país, sacándole a los pobres para darle a los más ricos? Es decir, exactamente el proceso inverso, el que se hizo en un país que sacó a 40 millones de personas de la pobreza y las pasó a la clase media, hacer el proyecto inverso con menos del 30% de apoyo popular. Y sin haber sido electo, y a los 3 días después de haber asumido el poder, haber sido denunciado por la Suprema Corte de Justicia de Brasil de haberse llevado 1.600 millones de dólares, hecho que él no niega, sino que simplemente trata de deslegitimar la prueba porque fue una grabación que le hizo un diputado y que él dice que no autorizó. Es decir, no dice, yo no cometí este delito. Dice, no, esa prueba no tiene andamiento en la justicia brasilera porque a mí no me avisaron que me estaban grabando. Bueno, es decir, estamos viviendo este clima de tremendos enfrentamientos en el proceso de consolidación de la paz en Colombia. Estamos viviendo una elección en Honduras donde la Organización de Estados Americanos, después que se pronunció la Unión Europea, después que se pronunció la COPAL, después que se pronunció la UNASUR, la Organización de Estados Americanos dice que no está en condiciones de validar el resultado y que llama a la realización de elecciones en Honduras. Bueno, yo digo, para mí se demoró un poquito el pronunciamiento de la OEA, ¿no? Yo que he estado en muchas misiones de la OEA, para mí se demoró un poquito. Se demoró 1 mes y pico después que estaban todas las urnas ya en el Supremo Tribunal Militar y después que ya las Fuerzas Armadas habían proclamado presidente a quien aparentemente queda al frente de la jefatura de Estado. Pero yo lo único que digo es, el informe de la OEA a mí me resulta impecable. Creo que para la gravedad que tiene y con el estilo que ha cultivado la OEA en otros casos y en otros países, debiera de ser más conocido. Es decir, se publicó,
se dio una conferencia de prensa en Honduras, después se fue cada uno para su país, y ni en Washington, ni en la CNN, ni en la página web de la OEA, ni en las conferencias de prensa, ni en las declaraciones de Almagro, ni en nada, se habla más de una crítica al presidente Correa porque presenta un reclamo ante la OEA. Te das cuenta de las garantías que tiene, si llega el pedido y ya lo relajan todo. Hasta un video hicieron relajándolo. Bueno, se habla más de eso que de un país, que es Honduras, se declara que son inválidas las elecciones, lo que además es a ojos vistas. En ese momento en el resto del mundo ocurren también, Alejandro, cosas tremendas. Lo de las elecciones en Cataluña, más allá de los resultados, donde los grupos independentistas sacaron por primera vez en la historia bastante más escaños que los grupos españolistas. Han ido creciendo un 7% en el voto popular y más o menos un 3,5%, un 4% en los escaños parlamentarios. El Partido Popular, el partido del presidente Rajoy, el partido oficial, el partido que gobierna España, sacó 3 escaños. Tiene 3 diputados en el Parlamento catalán sobre un total de 135. Los independentistas tienen 70. Y es cierto que el partido más votado fue el Partido Ciudadanos, que tiene 35. Tiene la mitad, con el 34% de los votos, tiene la mitad de los legisladores que tienen los independentistas. Es una situación muy compleja. Yo estoy muy lejos de quererme meter en la interna española. Advierto simplemente, lo único que yo escribí en mis redes sociales es lo que siento, que es que la paz se negocia con el enemigo y no con el aliado. Entonces, estos resultados debieran de ser un llamamiento a los 2 líderes más importantes que tienen esto entre las manos, que son Carlos Puigdemont, el presidente y presidente electo de la Generalitat, y el presidente Rajoy. Creo que se impone un diálogo respetuoso dentro de la ley y la Constitución. Me preocupa la irascibilidad que hay. Yo esto no lo podría decir si siguiera en la institución de derechos humanos. Pero ayer, un español, que yo no conozco, probablemente sea catalán, en mis redes puso, ahora que ganaron los, ¿no? Y la defensora del pueblo, persona que yo quiero mucho, pero que no puedo ocultar que tiene una investidura muy importante. Porque cualquier violación de derechos humanos que haya en Cataluña, ella es la persona que tiene que juzgar si hubo, ¿no? Contesta un exabrupto tremendo. Primero trata de mentiroso porque dice, es mentira. No ganaron los independentistas. El Partido Ciudadano sacó más votos. La defensora del pueblo. A mí me dejó triste eso, porque yo digo, a ver, hasta podría decir, mire, yo tengo una interpretación distinta del resultado, porque el partido más votado fue Ciudadanos. Pero yo me pregunto, ¿es mentira decir que ganó Donald Trump? Alguien que diga, ganó Donald Trump en Estados Unidos, mentiroso. Y que además lo haga una autoridad nacional. La Defensoría del Pueblo no existe en Estados Unidos. Pero Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero el que ganó las elecciones fue Trump, ¿no? Es decir, el nuevo presidente es Puigdemont, ganó las elecciones. Ahora, si en el voto popular, porque en tal distrito mejoró y en el otro bajó, es absolutamente... Que individualmente el Partido Ciudadanos haya sido el más votado, no quiere decir que con la mitad de los parlamentarios que tienen el conjunto de las fuerzas independentistas se puede decir que haya perdido. Pero esto me demuestra a mí un clima de irascibilidad, de falta de... y un problema de vacío institucional, Alejandro, que yo no sé cómo se soluciona. Porque Puigdemont es presidente en el exilio, en pleno siglo XXI, está exiliado, quiere volver para tomar su cargo, ¿y qué contesta el señor Rajoy? Es el momento de bajar un poquito la pelota al piso. ¿Qué contesta el señor Rajoy? Que en el momento que asuma un nuevo presidente, él levanta el artículo 151 de la Constitución. Pero primero tiene que asumir. Ahora, para asumir, dicen las reglas del Parlamento catalán que tiene que mostrar sus credenciales.
por lo tanto tiene que ir primero a Cataluña y al llegar al aeropuerto va preso. ¿No? Entonces, claro, es una situación de una falta de cintura, de ductibilidad. Al que ganó le dicen, una vez que usted gane, yo gano. Ahora, primero tome el poder. Ahora, eso sí, mire que cuando pise territorio español va preso. ¿No? Me parece que estamos en una situación de un vacío institucional, no se sabe cómo se va a hacer para hacer la transmisión de mando. Todavía no hay una decisión tomada, se habla de un discurso desde pantalla gigante. Sí, pero hay un momento que la autoridad electoral lo tiene que investir como presidente nuevamente porque es lo que corresponde jurídicamente. Y ojalá después de eso apuesten al diálogo. Y para terminar, Alejandro, la situación que se viene generando en Estados Unidos, que casi que no da para más, ¿no? En primer lugar, y esto afecta al Uruguay, porque hubo un pronunciamiento oficial del gobierno uruguayo al respecto, desde mi punto de vista correcto, sereno y firme, en el sentido del anuncio de Estados Unidos de mover su embajada a Jerusalén. Quizás, como dice mi querido amigo Eddie Hausmann, judío, la solución en el futuro pueda ser que Jerusalén sea la capital de los dos estados. ¿Por qué no? Hay muchas posibilidades. Pero lo que es clarísima la resolución de Naciones Unidas que crea el Estado de Israel es que esa decisión de qué va a pasar con el futuro de Jerusalén la tienen que tomar en acuerdo el gobierno de Palestina y el gobierno de Israel. Entonces, mudar a un territorio que en este momento está ocupado después de la Guerra de los 6 días. Yo sé, lo quiero decir antes que alguien me lo reproche, yo sé y me parece que no es lo mismo. Es una ocupación posterior a una invasión que hicieron los árabes a Israel y que perdieron, ¿no? Pero de todas maneras el territorio conquistado en una guerra para las Naciones Unidas no tiene legitimidad jurídica. Y además creo que más allá de lo jurídico, Jerusalén quiere decir ciudad de la paz, Yerú Shalom, ¿no? Ciudad de la paz. Entonces, ¿esto qué ha traído? Desde el anuncio del señor Trump han muerto 18 jóvenes palestinos en Jerusalén. El partido de gobierno ha anunciado que los presos políticos o por delitos comunes palestinos que estén en Jerusalén no podrán recibir la visita de sus familiares. Es decir, esto ha traído una escalada tremenda en la situación del Medio Oriente. No veo en qué puede aportar a la paz y a la negociación la mudanza del gobierno de Estados Unidos. El gobierno uruguayo respondió con altura, con firmeza y de la única manera que puede responder un país pequeño que depende del imperio de la ley y de la solución pacífica de los conflictos. Dijo, no, repudiamos las declaraciones del presidente Trump y nos mantenemos firmes en que la solución final del conflicto de Jerusalén lo tienen que negociar ambos países. ¿Y cómo se sale de esto? Porque también alguien podría decir, bueno, a ver, mudar, incluso se ha dicho, mudar una embajada, hacerla nueva, todo eso lleva un tiempo. Probablemente un tiempo que incluso va más allá del periodo presidencial. ¿No será esto un ki? Y ya lo dijo Trump. Yo en lo personal, pero no tengo ningún elemento de prueba objetiva, pero me parece muy obvio que Trump, si 48 horas antes había enganchado como seguidor y retuiteado en las redes sociales a un grupo neonazi perseguido por la justicia británica, al punto que por primera vez en la historia desde 1776 la primer ministro le manda una carta suspendiendo la visita que esta semana tenía que hacer Trump al Reino Unido y diciéndole en nombre de su majestad la reina que no es bienvenido. Es decir, ese es el nivel, el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el mundo, el Reino Unido, no lo deja entrar. Prácticamente lo declara persona non grata. Y Trump enseguida dice, no, pero esto no es para ahora, lleva más de un gobierno.
Entonces, ¿para qué hace este anuncio? Que lo que ha logrado es que la gente que se quiere congraciar con Estados Unidos, ya empezó las mudanzas. Ya salió el gobierno de Guatemala, y nada más ni nada menos que en el día de hoy o mañana se espera el anuncio del gobierno de Honduras, del gobierno ilegítimo, cuestionado por el fraude electoral de hace menos de un mes. Es el tercer país que va a mudar la embajada en Israel. ¿Esto le hace bien a Israel? No. Yo creo que no. Yo me sigo considerando un amigo de Israel y apelo a la comprensión de mis amigos judíos, que a veces confunden la amistad con Israel con la amistad con el gobierno de turno de Israel, que no es lo mismo. Y creo, dicho con todo respeto, que la respuesta de la embajadora de Israel en Uruguay, de tomarle el pelo y hacerle burla por televisión, imitando la voz y diciendo cosas bastante groseras sobre el canciller Nin, diciendo que le faltaba estudiar un poco, porque dijo lo que dice la ley internacional, dijo lo que dice las Naciones Unidas, que es la embajada de Israel, hasta que no haya un acuerdo entre las dos partes, es Tel Aviv. Y ella dice, yo creo que la embajada del Uruguay es en Salto, la voy a mudar a Salto. Me parece que es la segunda vez que el gobierno de Netanyahu, a través de su embajadora, nos falta el respeto como país. Y esto no cambia en nada mi consideración, mi cariño, mi solidaridad con el pueblo judío, con los ciudadanos uruguayos que son sobrevivientes del Holocausto, con quienes estuve celebrando su fiesta de Hanukkah, etc. Y yo aspiro, porque el Comité Central Israelita del Uruguay inmediatamente salió a respaldar al gobierno de Israel y a condenar al gobierno uruguayo. Me parece que ese no es el rol del Comité Central Israelita. El rol del Comité Central Israelita es representar a los judíos uruguayos. La representación del gobierno de Israel compete exclusivamente a la Embajada de Israel en Uruguay. Bueno, Juan, como siempre, muchas gracias de verdad, gracias de corazón. Y estaremos prontos para iniciar una nueva temporada juntos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, ya no nos reencontramos hasta febrero, ¿no es así? Febrero, exactamente, bueno, así espero que en alguna de las grabaciones que metas pongas alguna mía, así me escucho. No, pero si estás vos siempre, que te voy a poner, igual ahora en enero solo pasaremos música, ¿verdad? Solo música. Sí, vamos a pasar solo música. Dale un pequeño descanso a la gente. Y en febrero te espero también por el velódromo, ¿no? Que siempre sí, claro, y nunca vas. Bueno, yo ahí tengo un conflicto, lo encuentro un conflicto con mi hijo este año. El año pasado al final fui solo porque mi hijo le encanta el carnaval, pero está con un acelere propio de su edad que nunca tiene tiempo. Entonces me dice, viejo, el jueves. Y el jueves tarde me llama y dice, me olvidé que era el cumpleaños del Lucho. Bueno, quiere decir que este año no lo espero. A lo mejor le encanta el carnaval, pero no quiere ir con el padre. Sí. Eso es muy duro lo que te digo. No, más que duro, es muy probable. Es muy probable. Bueno, muy feliz Navidad, muy feliz año 2018. Yo me imagino el 2017, más allá de los problemas de salud que tuve y todo, como un gran pozo donde los uruguayos tendremos que tirar todo lo que nos gusta y taparlo. Todo esto que está ocurriendo en el mundo está ocurriendo acá de una manera muy triste. El debate se ha transformado en una sucesión de agravios, descalificaciones. Para ganar una discusión yo tengo que insultar a mi adversario y demostrar que es un inepto, ni incapaz ni moral. A ver, yo quiero, capaz que está mal, si tú me dejas, Alejandro, terminar el programa reconociendo que hay un uruguayo, yo no lo conozco mucho, no soy amigo de él, me honraría mucho serlo, pero no lo conozco, lo he visto 3, 4 veces, pero quien fuera ministro de Economía, Fernando, se me trancó la cabeza, que fue procesado. Que fue procesado junto con Caloya, para que me... Ahora... Sí. Lorenzo. Fernando Lorenzo, perdón Fernando por el lapsus, pero son unos añitos que a uno se le viene encima. Fernando Lorenzo fue absuelto. En nuestro régimen jurídico, absolución y sobreseimiento son cosas distintas. Sobreseimiento terminó el juicio y no se pudo terminar de probar lo que se presumía como semiplena prueba. Absolución quedó demostrado que no era culpable, que era inocente. Y yo me pregunto,
con las primeras páginas y las manifestaciones acusándolo de corrupto y de ladrón que hubo durante todo yo me imagino lo que habrá sido para esa familia que su absolución haya merecido medio renglón en cada diario. Creo que todas esas prácticas, vengan del partido que vengan y vayan dirigido al partido que vayan dirigido, las tenemos que echar en el pozo del 2007, mucha tierra arriba, y arrancar el 2018 con otra pata. Muchas gracias, Juan, y feliz arranque del nuevo año, ¿sí? Muchas gracias. Ya volvemos con La Mañana en Camino.